quiero hoy hablarles de algo que es muy importante. Yo quiero hablar de las características de un hijo de Dios relevante. ¿De qué vamos a hablar? Así como lo van a ver en un segundo acá en la presentación. Y antes que nada, quiero preguntar, o deberíamos decir, bueno, ¿qué es relevancia? ¿Qué es ser relevante? Bueno, ser relevante es ser protagonista. Hay una diferencia entre un protagonista y un espectador. El que es relevante es la persona que hace que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Es la diferencia entre ir a ver una obra de teatro y ser un actor en la obra de teatro. Los actores son protagonistas, los demás son espectadores. Es la diferencia en ser un asistente a una reunión dominical y ser un miembro activo en el propósito eterno de Dios. Es la diferencia entre ser beneficiario de la gracia y ser un constructor, un edificador de los negocios del Padre. Es la diferencia entre ser salvo y ser un agente de salvación. Es la diferencia entre ser bendecido y ser un agente de bendición. Entonces, en el cuerpo hay unos que, todos fuimos diseñados para servir. Todos los hijos de Dios servimos. Fuimos diseñados para el servicio. Pero hay muchos que todavía no saben cuál es su lugar. ¿Qué es lo que deben de hacer? Y lo que si esa es tu situación, en donde tú todavía no sabes qué es lo que debes de hacer, lo que debes de hacer es involucrarte en cualquier cosa mientras investigas. Mientras investigas, haz cualquier cosa. Mientras entonces maduras y vas viendo cuáles son las gracias que están operando en tu vida. En el cuerpo de Cristo no existen las apéndices. Por muchos años, creo que hasta en los últimos años, alguien ha dicho que el apéndice finalmente han descubierto que creen que sirve para algo, pero por muchos años decían, no, el apéndice pues no sirve para nada. Y lo único que servía era para dar problemas, cuando las apendicitis. En el cuerpo de Cristo no hay apéndices. Todos los miembros del cuerpo tienen un propósito. Tu vida es relevante, tu vida es importante, tu vida tiene una causa. Hay el por qué Dios te alcanzó, una razón del por qué fuiste integrado en el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que necesitas entender es que el ser relevante no es una opción. Eso debe ser parte de tu vida. Tú debes ser un hijo de Dios relevante en el propósito del Padre. Entonces, yo quiero hablarte de las características. ¿Cuáles son las características de una persona, de un hijo de Dios que es relevante? Lo menciona Pablo. Quiero hablar de estas características. Están en Romanos capítulo 12 y versículo 11 y 12. Y dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Ahora bien, Pablo le está escribiendo a los romanos y les está diciendo, les está declarando, pues 6 características. Les describe 6 cosas que deberían de tener los hijos de Dios. Estas características son las características que marcan a una persona o diferencian a un hijo de Dios que es relevante. La primera que menciona allí es que debe tener la batería cargada. Dice, no sean perezosos.
La segunda dice que debemos de tener espíritus fervientes, con espíritu ferviente. La tercera dice con manos activas, sirviendo al Señor. La siguiente, la número 4, es con gozo en la esperanza. La número 5 es con perseverancia en el sufrimiento. Y finalmente, con una oración persistente. 6 características de los hijos de Dios relevantes, las cuales vamos a ver a través de esta mañana. Esperemos que podamos ver todas, y si no, pues dejaremos alguna o dos para la siguiente semana. Primero es con baterías cargadas. Esa es la primera característica. Y dice Pablo: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. La pereza hace que muchas personas nunca realicen la función para la que fueron diseñados. La pereza ha producido mucha gente ineficiente, improductiva, incumplida y sin propósito, sin ambiciones en este mundo. Sabes que en porcentaje, en porcentaje general, el 20% de los que atienden una congregación son los que realizan el 100% del trabajo. Igualmente, un 20% de los que asisten son los que pagan el 100% de los gastos que tiene esa congregación. Y la razón del por qué esta característica, este desbalance en que un 20% es el que está haciendo una función, realizando algo, mientras la mayoría no, la razón principal se llama pereza espiritual. Y se padece este síndrome cuando una persona que ya ha sido vivificado en el Espíritu, porque posee la vida de Cristo, pero a pesar de eso carece de actividad espiritual. Entonces, no solamente en su vida personal, en referencia a las dinámicas del ejercicio de la vida del Espíritu, que son básicas para que la persona pueda crecer y desarrollar el conocimiento de Dios y el crecimiento en la vida del Espíritu, sino también en referencia al servicio hacia los demás, servir a los demás, servir al cuerpo de Cristo y servir al mundo donde estamos. Son personas los que padecen este síndrome, que no se activan en nada ni tienen el más mínimo deseo de hacerlo. La cosa es que todos somos parte del cuerpo de Cristo, y la única manera como el plan de Dios se puede llevar a cabo es a través de nosotros. Dios desea que haya una actividad que sea conjunta hasta que todos lleguemos. Es una función de todos, es una función del cuerpo. Es cuando nosotros maduramos y entendemos que la responsabilidad es de todos. En Mateo 25 hay un ejemplo. Jesús habla de una parábola, de una historia. Está contando esto para dar a entender verdades espirituales, y dice, hablando de a los que se les repartieron monedas para que se pusieran a producir con esas monedas, uno de ellos dijo: tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso. ¿Qué le dijo? ¿Siervo qué? No escucho. ¿Siervo? Wow. ¿Por qué le llama malo y perezoso? Bueno, porque él le dio algo para que con eso algo se produjera, se multiplicara, pudiera beneficiar, pudiera salir algo, pero él lo que hizo es que lo escondió. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado riqueza.
nos ha dado talentos, nos ha dado gracias, nos ha dado dones, nos ha dado esa multiforme gracia a cada uno de nosotros. Pero el miedo y la pereza, que por cierto son compadres, siempre andan juntos, habitan en la misma casa, y como dice este pasaje, fueron dos cosas. Dice: tuve miedo y escondí tu talento. Entonces, tienen mucha gente es perezosa porque tiene miedo. No hace nada porque tiene miedo. Miedo a fracasar, a no hacer bien las cosas, a que me critiquen, a que no me vayan a agradecer lo que voy a hacer, a que no sepa hacerlo bien, a relacionarme con otras personas. Muchas razones, miedos impiden que personas puedan hacer y desarrollar las capacidades que están dentro, y entonces se convierten en perezosos. Pero todo eso se rompe con una decisión. Uno debe decidir dejar de ser perezoso y entonces ponerse las pilas, ponerse las baterías. Debes determinar el día de hoy ser una persona activa, que tu vida sirva dentro del plan de Dios y que seas un miembro activo dentro del cuerpo. Muchas personas se murieron sin el desarrollo de sus capacidades porque fueron perezosos en el tiempo en que se requería diligencia de parte de ellos. Gentes que ya están avanzados en edad voltean hacia atrás y dicen: si yo hubiera hecho en el pasado lo que debía haber hecho en mi tiempo. Pereza espiritual. Así que la primera característica de una persona relevante es que no camina en esta característica de ser un perezoso espiritual. Segundo, Pablo habla de ser fervientes en espíritu y dice: sean fervientes en espíritu. Y esta palabra fervientes en el griego literalmente significa hirvientes, algo que está hirviendo, boiling. Muchos lo podrían llamar tener pasión. Es lo que marca la diferencia en las cosas que hacemos en la vida. Cuando algo tú lo haces con pasión, con fuego en el corazón, o cuando algo lo haces simplemente pues porque estás obligado a hacerlo. Un jugador de fútbol que no tiene pasión se nota en la cancha. Son jugadores que se les dice: ese jugador no suda la camiseta. ¿Han escuchado ese término? O sea, no le echa ganas, aunque sea muy talentoso, aunque tenga muchos dones para jugar, pero es alguien que no tiene pasión para hacerlo. Se nota la actitud que tienen cuando están jugando. Hay una diferencia entre alguien que canta bien y alguien que es un intérprete. Porque el que canta bien, dices qué bonita voz. El que es un buen intérprete hace que tu piel se ponga chinita, hace que la gente llora cuando canta, cuando interpreta una canción, porque uno lo hace con pasión, sintiendo lo que está cantando, mientras que el otro simplemente es el producto de una voz bonita. Hay discursos muy buenos, políticos, que se han dado, muchos discursos de famosos, de hombres presidentes, que imagínate todos los discursos que los presidentes de las naciones han dado durante toda la historia del mundo. Pero hay una gran diferencia cuando alguien habla con pasión, con fuego en su corazón, con algo que es la razón de su vida. Por eso, cuando Martin Luther King habló en ese famoso discurso en 1963, que hasta el día de hoy es un discurso recordado, grabado
mencionado en diferentes partes cuando él habló de que tenía un sueño. La diferencia es que él no hablaba de algo que que no lo sentía. Él declaró algo que era la pasión de su vida y dijo: tengo un sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados. Y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Ese era su sueño. Ese discurso cambió y marcó la historia, porque era un discurso producto de un corazón encendido por ver un cambio en esta nación. Yo recuerdo que cuando supe de esta verdad de Cristo, fuera del contexto religioso, porque siempre creí en Dios, desde niño me enseñaron que Dios era real y siempre creí que Dios era real. Yo acostumbraba de niño orar, respetaba lo que significaba Dios, tenía cierto respeto a las cosas divinas, pero a los 22 años de edad Cristo se hizo una realidad en mi vida y eso fue una diferencia, porque entonces conocí una pasión y un deseo que nunca antes había conocido y comencé a tener deseo de saber cómo era Él y cuál era su plan en mi vida, y por mi cuenta comencé a estudiar y estudiar horas y horas al día la Escritura, sin que nadie me dijera que tenía que hacerlo, porque había una pasión en mi vida, había un fuego en mi vida, había una necesidad de saber y de conocerlo a Él. Me iba a 2 reuniones los domingos, a 2 congregaciones, porque no me era suficiente ir a una. Necesitaba saber más, oír más acerca de Él. Leer la palabra no fue una obligación, nadie me dijo tienes que hacerlo. Era un deleite, era algo que me encantaba hacer. Cuando me vine a Houston, después de meses, encontré una congregación y por mucho tiempo era el primero en llegar y el último en salir. Yo abría las puertas de ese edificio y yo cerraba las puertas de ese edificio. Nadie me obligaba a hacerlo y nadie me pagaba para hacerlo. Lo hacía con una pasión en mi corazón, con un deseo de servir a la gente, con un deseo de estar allí un tiempo también para orar, para leer, para esperar a la gente, para esperar ese tiempo donde Dios pudiera decir algo a mi vida. Entonces, me encantaba, lo gozaba, lo disfrutaba. Nunca supe lo que era ser un creyente inactivo desde muy joven. A los 2 años de mi conversión comienzo a enseñar las Escrituras y conocía mucho más que algunos pastores que tenían años en el ministerio, porque tenía 2 años de estar estudiando varias horas al día, lo que ellos no habían hecho durante toda su vida. Nunca supe lo que era ser un creyente en la banca, no supe qué es estar en la reserva. Siempre me gustó sentarme al frente, estar en primera fila, estar activo, salir a hablar de la verdad de Dios, estar en todas las actividades, estar a la expectativa de lo que Dios iba a hacer. Entonces, no es solamente ser apasionado, porque la pasión es un producto del alma. Hay una diferencia entre estar apasionado y tener fuego en el corazón, el fuego divino, el fuego del Espíritu. Y el que está emocionado cambia con el tiempo. Un día está así, y otro día está acá, y otro día está así, y otro día está así. No se trata de una emoción, se trata de una convicción, de un fuego, de que lo que Dios depositó en tu vida se convierta en la razón de tu existir. Entonces, la emoción se apaga con una mala noticia. El fuego de Dios es inextinguible. Dios le habla
a una iglesia en el libro de Apocalipsis, que es la iglesia Laodicea. Y Dios le dice a esa iglesia: tú no eres ni frío ni eres caliente. Wow. Le dice: tú no eres ni frío ni caliente. Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Tú no eres ni chicha ni limonada. No eres ni fu ni fa. Le está diciendo Dios: eres X. Eres un vaso medio lleno y medio vacío, a medias. Y la tibieza es el estado donde lo espiritual tiene la misma relevancia que un partido de fútbol, o que una actividad social, o que cualquier otra cosa, que una noticia política, donde lo eterno no tiene mayor validez que lo presente, donde la escritura es solamente una opción entre varias opciones para vivir, donde congregarse es una práctica religiosa, es algo que se hace de rutina, es algo que se puede hacer opcionalmente, pero que si no se hace o si se hace, pues es igual, es lo mismo, no importa. Porque asistir a una reunión, no hay una expectativa cuando uno asiste de una transformación, ni que Dios pueda hablar a la vida. Asisto, pero yo no estoy pensando que Dios me puede hablar. Yo voy, pero voy para escuchar algo bonito, pero no espero que Dios me hable. Donde Dios y Cristo es un concepto religioso, pero que en mi vida no tienen injerencia. La tibieza produce creyentes sin expectativas y sin progreso y sin desarrollo espiritual. Por eso, Pablo a un hijo en la fe como es Timoteo, en sus 2 cartas, le hace la misma recomendación. Lo mismo que le está diciendo a los romanos, que debe haber un fuego en el espíritu, un fuego en el corazón. Se lo dice también a Timoteo en su primera epístola, y le dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Timoteo, no descuides el carisma. Lo que se te dijo, no lo descuides. Lo que has oído, lo que aprendiste. En el caso de Timoteo, por ser un ministro, se le dio instrucción y se le ministró por parte de Pablo y un grupo de personas que también estaban juntamente con Pablo, que ministraban, que realizaban la función de edificar el cuerpo de Cristo y que discernían los llamados de Dios en la vida de la gente. Entonces, en una de estas actividades de afirmación y de ministración, a Timoteo se le declaró el propósito de su llamado, la razón del por qué debería de hacer las cosas. Se le declaró con palabras proféticas lo que sería su función, y se le dieron indicaciones para que él pudiera realizar la obra que se le estaba encomendando. Y Pablo le dice:
Timoteo, no lo descuides. Eso quiere decir que una persona puede tener un llamado, un don, una característica que Dios le dio para el servicio en el cuerpo y dejarlo en el olvido. Dejar a un lado lo que Dios te ha conferido, un llamado, una función, una gracia, un servicio a los santos, una asignación en el cuerpo de Cristo, y dejarlo empolvado y sin uso. ¿Cuántos habrá aquí con dones olvidados, descuidados y en desuso? ¿Cuántos con una gracia de alcanzar a otros que ya no usan lo que tienen para que otros sean beneficiados con la vida de Dios? Bueno, luego, en la segunda epístola, en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, ¿qué crees que le dice? Le dice lo mismo. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Te recuerdo, aviva, sopla, arregla, trae a la memoria el fuego del don de Dios que ya está en ti. No tienes que pedir que caiga fuego del cielo. No tienes que pedir que Dios haga que venga algo, porque ya lo tienes. Es el fuego que está en ti, pero que tiene que ser activado. ¿Y por qué estaba allí ese fuego de Dios? ¿Qué? Pablo dice, por la imposición de mis manos. O sea, por lo que yo he hecho en tu vida, por lo que te he enseñado, por lo que has escuchado de mí, por lo que he orado. Antes, en la primera carta, le dijo, por lo que se ha profetizado sobre ti, por lo que se ha dicho de ti. Y ahora dice, por lo que mis manos han impuesto sobre ti, por lo que yo te he mostrado, por lo que yo te he declarado, por lo que yo te he enseñado. Y por eso yo hoy a ti te digo, todo lo que has escuchado, todo lo que se ha profetizado acerca de ti, todo aquello que has entendido en su momento, todo aquello que has desarrollado en el pasado como un don divino, hoy le hablo a eso y lo activo en el nombre de Jesús, para que tú no puedas salir de aquí de la misma manera como tú llegaste. Hoy sales con un fuego de Dios en tu vida, para que puedas servir a Dios con madurez, con alegría, con gozo, con gran expectativa, porque sabes que eso es lo único que hace la diferencia entre la vida en Cristo y una vida religiosa. La vida religiosa es tediosa, es aguada, es aburrida, no tiene chiste, es sin sabor. Es congregarse sin razón de congregarse, es congregarse a escuchar un discurso. Discursos hay muchos. A congregarse para que la vida del cuerpo pueda enriquecerme, fortalecerme, edificarme, beneficiarme, y yo salir con una nueva medida en una dimensión de Cristo, para que yo pueda hacer una función más correcta a mi llamado. Tercero, Pablo dice, sirviendo al Señor.
Y eso habla de manos activas. Nosotros, para ser relevantes, debemos tener manos activas. El Padre busca hijos que se involucren en los negocios suyos, en los negocios del Padre. Dios no ve tanto las capacidades humanas como la disposición de tus manos. La disposición de tus manos es más importante que la capacidad que puedas tener, porque hay mucha gente con capacidades pero sin manos dispuestas. Por eso Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Tenía una vara seca. Y eso que tenía en la mano es lo que Dios iba a usar. Presenta tus manos a Dios para que lo que tú tengas en la mano pueda ser utilizado por Dios en el momento presente. No importa si lo único que tienes es una vara que ya no tiene vida, porque en las manos de Dios, aún lo que ya no tiene vida puede producir algo poderoso para su propósito eterno. Entonces, recuerda que cuando tú estás sirviendo a los hijos de Dios, o cuando tú estás sirviendo a este mundo, tú estás sirviendo al Señor. Por eso esta característica es importante: sirviendo al Señor con manos activas. Nadie en el cuerpo de Cristo, ningún hijo de Dios debería de tener manos atadas para el servicio. Número 4, con gozo en la esperanza. O sea, dice gozándose en la esperanza. Y mira, como ya dije, una cosa es estar emocionado y otra cosa es tener gozo. Porque tú puedes vivir emocionado, pero es una vida que fluctúa. Las emociones son producto del alma. El alma nos da alegrías pasajeras y basadas normalmente en cosas externas, pasajeras, materiales, visibles. Pero el gozo está basado en lo que no se ve, en lo que no puedes ver con los ojos naturales, en lo que permanece para siempre. Por eso el gozo no depende de lo que está pasando, no depende de lo que estoy viendo, no depende de lo que estoy oyendo, sino depende de lo que está delante de nosotros, que nunca pasará a pesar de las cosas que puedan cambiar. Quinta característica, dice que perseverando en el sufrimiento, dice Pablo, y yo diría la característica es con perseverancia en el sufrimiento, que no es otra cosa que resiliencia. En el griego, cuando él dice perseverar, en el griego es upomeno. ¿Alguien se llama upomeno aquí? ¿Nadie? Es un buen nombre, anótenlo las mamás que todavía van a tener hijos o las abuelas que van a tener nietos. Upomeno es un nombre bíblico y significa perseverancia. O significa permanecer. Permanecer en la tribulación. Y hay una diferencia entre lo que tiene resiliencia y lo que no tiene resiliencia. La resiliencia es un término físico, pero que también ahora se usa en la psicología, de la resiliencia en el carácter, que es soportar en medio de las pruebas. Pero en los materiales habla de la característica que tienen los materiales de poder resistir golpes, estiramientos, cosas que no todos los materiales tienen. Los materiales que tienen resiliencia, después de que son expuestos a los diferentes cambios o a los abusos, permanecen igual, vuelven a su estado exactamente igual que como estaban. Por ejemplo, yo tengo aquí una liga
si yo la estiro, vuelve a su estado donde está. Y como ustedes sabrán, tengo una gran fuerza, y a pesar de mi gran fuerza, no puedo romper esta liga porque tiene mucha resiliencia. Yo la expongo a la fuerza, yo la estiro, trato de romperla y no se rompe. Y regresa a ser exactamente igual que como era. O sea, yo la puedo pisar, la puedo dejar caer, la puedo estirar entre dos y va a regresar igualita a como estaba. O sea, la presión, la fuerza, las pruebas, las situaciones no le hacen nada, porque esto tiene resiliencia. Sin embargo, yo puedo agarrar un tenedorcito de plástico y digo, vamos a ver si tiene resiliencia. Entonces yo le aplico fuerza y algo se escuchó, se tronó, mira, se rompió. La presión de mi cuerpo, que no es tan pesado, es ligero, a pesar de ser tan ligero, produjo sobre esto que se rompió. Se quebró. Ya no es lo mismo, ahora son 3 piezas. Era 1 y ahora son 3. Porque esto no tiene resiliencia. O sea, tú le aplicas presión y se rompe. Y lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos tener resiliencia. Que en medio de las pruebas, que en medio de las tribulaciones, que en medio de las situaciones difíciles que podamos tener, regresemos a nuestro mismo estado tal y como estábamos antes de la prueba. ¿Por qué? Porque ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa que pueda ser creada, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, eso habla de entereza. Y un creyente relevante debe tener entereza, porque créeme que si tú, que no lo creo, nunca has pasado por una prueba, tú vas a pasar por situaciones difíciles en la vida. Y esas situaciones difíciles en la vida van a hacer que tú tengas la habilidad de estirarte y regresar al mismo estado divino como estabas, o si no tienes resiliencia, te puedes quebrar. Dicen los psicólogos que las personas resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés. O sea, son personas que tienen mayor capacidad de soportar presiones. Entonces, esto les permite que en medio de situaciones difíciles puedan estar tranquilos y en una situación de control para poder confrontar y afrontar los retos. Entonces, la resiliencia es la capacidad que tiene un individuo frente a las adversidades para mantenerse en pie de lucha con una dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones que permiten avanzar contra la corriente a pesar de lo que estamos sufriendo y pasando. Es lo que pudiéramos decir que tuvo David en medio de la persecución, en donde él tenía paz en la persecución. Es lo que tenía Job, que muchos le llamamos la paciencia, es que él tenía resiliencia. Es lo que en Jesús llamamos mansedumbre, es lo que en Pablo llamamos templanza. Es esa capacidad de que en medio de las cosas que están pasando, esas cosas pueden estar muy difíciles, pero tu vida sigue siendo íntegra y no se rompe
porque tú puedes estar seguro que lo que sostiene tu vida es lo de adentro y no lo de afuera. En Hechos 13:50 dice un evento de la vida de Pablo, dice: los judíos soliviantaron a distinguidas mujeres adoradoras de Dios y a líderes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. ¿A quién persiguieron? A Pablo y Bernabé. Fíjense, estas mujeres alborotadoras, hijas del diablo, que comenzaron a perseguir a Pablo y Bernabé, y dice que los echaron del territorio, los sacaron de la ciudad. Entonces dice, estos, sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, se fueron a Iconio. Pero no se fueron llorando, ni se fueron derrotados, ni agüitados, ni se fueron con un sentido de que ya no eran nada en la vida y que eran una llaga podrida y que nadie los quería y que mejor se comía un gusanito. No, nada de eso. Dice, los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los corrieron, los insultaron, los golpearon, los sacaron, pero ellos estaban en medio de eso y a pesar de eso, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso, señores, es resiliencia. Y todo lo que hemos estado hablando está ligado, porque tú no puedes tener resiliencia si no tienes fuego en el corazón. Si no hay un fuego divino ardiendo en tu vida, una pasión que va más allá de las cosas pasajeras. Es el entender que los eventos negativos nada más son una oportunidad para que podamos glorificar a Dios de una mayor capacidad. La naturaleza nos da capacidad para soportar la adversidad. Es la naturaleza que poseemos lo que hace que podamos soportar. Por ejemplo, los burros tienen una naturaleza que los hace que puedan cargar más allá de su fuerza. Por eso cuando alguien te diga burro, no te sientas mal. Te está diciendo que tienes mucha capacidad de soporte. Pero no todos los animales pueden hacer eso. El burro sí. Échale carga al burro y soporta al burro. ¿Por qué? Por su naturaleza. Los camellos pueden andar en lugares cálidos, sumamente cálidos, sin beber agua por muchos días y tranquilos, frescos, como si estuvieran en un refrigerador. Ellos están tranquilos, no tienen problema, no se mueren de sed. Es la naturaleza la que hace que ellos puedan soportar lo que otros no pudieran soportar en esas mismas condiciones. Los pingüinos no tienen plumas, fíjate, pero a pesar de que no tienen plumas, son las aves o son los que parecen aves que soportan más el frío que ninguna otra, sin plumas. Pelonas los pingüinos y pueden soportar un frío intenso. ¿Por qué? Naturaleza. Las hormigas soportan el calor extremo. Animales no podrían soportar esas temperaturas, las hormigas sí. Las cucarachas, yo he tratado de matar cucarachas y digo, ya la maté y sigue corriendo, y otro chanclazo y sigue corriendo. La naturaleza de la cucaracha hace que soporten el chanclazo que ni tú podías soportar. Entonces, la razón por la que aguantan, soportan estas condiciones extremas que nadie más lo puede hacer, es motivo de la naturaleza que ellos poseen. ¿Qué naturaleza posees tú? Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Él venció el dolor, Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció la carne, Él venció toda adversidad, y todo lo podemos en Cristo
porque Él es la fuerza de nuestra vida. Entonces, el desánimo no tiene parte en un hijo de Dios. O sea, el desánimo y lo que estamos hablando no tiene nada que ver. Pablo no hablaba de, no te desanimes. No estaba hablando de eso. Estaba diciendo a los romanos, en la tribulación, cuando los persigan, cuando estén frente a los leones, cuando los estén matando, soporten con entereza. No está hablando de que, ay, si se te ponchó la llanta, que si te habló mal el supervisor, si te sentiste discriminado. No, él no hablaba de esas cosas. Entonces, es la capacidad de amortiguar por el Espíritu cualquier evento de tragedia, de desdicha, de dolor, y que podamos quedar intactos ante ellos. Cuando las aceitunas son apretadas, le sacas aceite, le sacas riqueza, le sacas el producto, le sacas lo que poseen, lo que tienen. Sale a relucir lo que tenían dentro. Tú aprieta una naranja y no vas a sacar el aceite de oliva, nada más lo vas a sacar de las aceitunas, porque solamente en las aceitunas está esa naturaleza interna donde puedes sacar el aceite de oliva. Y cuando a un hijo de Dios está pasando por situaciones difíciles, está pasando por condiciones adversas, lo único que puede salir a relucir es la vida de Cristo que está dentro de nosotros, y es lo que hace que nosotros podamos soportar. Fíjate, los dolores de parto en la mamá, en los partos naturales, son inevitables, ¿cierto? Cuando se está dando a luz de forma natural, van a venir dolores de parto. Pero esos dolores al final, ¿qué producen? Producen alegría, producen felicidad, porque esos dolores, lo único que estaban haciendo era sacar lo que estaba dentro, que tiene vida. Los momentos de lucha y tribulación no te pueden destruir. Lo único que pueden es sacar lo que está dentro de ti, y lo que está dentro de ti es Cristo. Y finalmente, si terminamos, número 6, tarde pero terminamos. Número 6, con oración persistente. Pablo dice, dedicados a la oración. ¿Qué significa y qué no significa? Yo quiero hablarte primero de lo que no significa. ¿Qué no significa dedicados a la oración? No significa que te vas a ir de monje o de monja y entonces toda tu vida vas a estar enclaustrado en un sitio en donde todo lo que vas a hacer a partir de las 5 de la mañana es orar, de rodillas, frente a algo que le llaman altar. No significa eso. Tampoco significa, dedicados a la oración, quiere decir que voy a orar 1 hora al día, o cierto número de minutos, o cierto número de horas al día. No significa eso. No significa dejar de hacer todo y solamente dedicarte a orar. Hay tiempos en que tú puedes decir, yo voy a tomar una sazón de mi vida, un día en donde me voy a apartar y quiero dedicarme al estudio, a la oración incesante, no quiero distraerme con nada. Está bien, eso es parte de las dinámicas divinas, está bien, pero no habla de eso tampoco, porque está hablando de una oración que no se detiene, es continua. Tú no puedes dedicar tu vida solamente a eso. O tampoco significa estar orando de la manera equivocada,
como se hacía en el antiguo pacto, en donde la oración consistía en únicamente hablar y hablar y hablar y hablar y decirle a Dios 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 sin parar, y todo lo que se estaba haciendo era decir y decir y decir y decir y decir, y todo el tiempo era decir, y nunca te callabas la boca, era decir. Tampoco la oración es algo que es un sacrificio personal. Por ejemplo, hay personas que se van de rodillas por quién sabe cuánto distancia, como para que Dios los oiga, ¿no? O les conceda algo y piensan que a través de eso Dios los va a oír. Otros se golpean la espalda, otros se ponen nopales o espinas, y otros más modernizados piensan que si no comes Dios te va a oír mejor, ¿no? Que Dios te oye mejor con el estómago vacío. O sea, si ayunas, entonces Dios forzosamente te va a oír porque estás ayunando, ¿no? O sea, el sacrificio tuyo, no el de Cristo, el tuyo va a hacer que Dios te oiga. Cuando Él nada más hay un sacrificio del cual se agrada, y es el sacrificio perfecto del Hijo, no tú, de su Hijo, el primogénito, que lo realizó en la cruz por ti, para que tú puedas ahora ser agradable al Padre. O bien, entonces no te duermes toda la noche, porque entonces si tú no te duermes toda la noche, Dios te va a oír más, porque entonces hiciste un sacrificio, un gran sacrificio de no dormir, para que entonces Dios te pueda escuchar. Pero eso no es un sacrificio que agrada a Dios. Ningún sacrificio que tú puedas hacer es algo que a Dios le pueda agradar. Pero lo que sí significa esta oración a la que Pablo se refiere, en donde es que no cesa, que es continua oración, habla de comunión, porque la oración en el nuevo pacto no es lo mismo que en el antiguo pacto. En el antiguo pacto era hablar, era pedir, pedir. Era una actividad, en el antiguo pacto, era una actividad del alma que se realizaba con el cuerpo. Escucha, era una actividad del alma que se realizaba con el cuerpo. Se tenía que hablar y las personas tenían que involucrar el cuerpo, porque no era, en el antiguo pacto, la oración no era una actividad del espíritu. ¿Por qué no era una actividad del espíritu? Porque el espíritu del hombre estaba muerto. Por lo tanto, el espíritu del hombre no tenía ninguna actividad en la oración en el antiguo pacto. Y todas las oraciones que tú ves antes de la cruz, todas esas oraciones están basadas en la realidad de un espíritu muerto, con un alma anhelante y un cuerpo que se involucra para que Dios lo pueda escuchar. Pablo, quien enseña de la realidad del nuevo pacto y de la actividad correcta de los hijos de Dios ahora, enseña que debe ser una actividad no del closet, no es algo que se hace en un closet, sino de naturaleza o de la forma de nuestra vida. El crecer en el conocimiento de nuestra herencia y nuestra posición en Cristo nos debe llevar a la convicción de que podemos y debemos orar en todo tiempo. O sea, si es posible orar en todo tiempo, cuando eso es producto del Espíritu y no de mi cuerpo ni de mi alma. Entonces, la oración en el nuevo pacto es comunión con Dios. La oración es una actividad del espíritu del hombre en comunión con Dios para poder administrar nuestra herencia. Es
como si nosotros hubiéramos estado o estuviéramos o alguien estuviera en una oscuridad completa, donde no puede ver absolutamente nada, no hay nada de luz. Y entonces, en medio de eso, ahí alrededor de él hay muchos recursos, muchas cosas buenas, pero no las puede ver. En la oscuridad, esa persona puede tener mucha hambre, puede tener mucha sed, puede estar muy cansado y decir: cómo anhelo encontrar algo para poderme sentar, descansar, pero no puede, y va caminando a tientas sin saber a dónde va. La persona huele mal, no se ha bañado, tiene miedo y piensa que así se va a morir. No escucha nada y no ve nada. Pero lo que él no puede ver es que alrededor de él hay comida, abundante comida, de lo mejor que puedes imaginar. Hay todo lo que él quiera beber: limonadas, naranjadas, agua, de todo. Todo lo que puede saciar su sed. Hay una suite donde él puede descansar, bañarse y estar ahí en reposo, pero no puede ver lo que está a su disposición. Entonces, esa persona ora y dice: Dios, dame algo de comer. Dios, aunque sea una migaja, una migajita, que descienda de tu mesa, porque tengo mucha hambre. Dios, aunque sea una gotita de agua, dame de beber. Si me concedieras aunque sea un banquito para poderme sentar 5 segundos para poder descansar. Si pudiera yo ducharme para cambiar la forma como me siento. Pero la realidad es que delante de él está una gran abundancia de comida, de bebidas y todo lo que ya he descrito. Dios lo que hace es que precisamente lo que él hizo es que él nos trasladó de las tinieblas ¿a dónde? A la luz, en donde en la luz de él, en la luz admirable, podemos ver todas las cosas admirables que él siempre tuvo para nosotros, pero en la oscuridad no podíamos verlas ni percibirlas. Pedíamos cosas que ya él nos había concedido, pero en la oscuridad no teníamos acceso a ellas. Él nos traslada a la luz para que en la luz ahora la oración no sea de pedir lo que ya nos dio, sino de nosotros acceder a lo que él ya nos ha concedido. Por eso Pablo dice: yo oro para que Dios abra los ojos del entendimiento. La oración es para accesar a toda la riqueza, a toda la herencia, a todo lo que Dios nos ha dado, y para que podamos accesarlo y podamos usarlo para que podamos enriquecer nuestro mundo. Ese es el propósito de la oración. Entonces, la oración en el nuevo pacto no pide lo que ya tenemos, sino que son las declaraciones de lo que ya Él nos concedió, y le agradecemos en exaltación a Dios por lo que Él ya nos ha concedido. Y como es una actividad del Espíritu, yo puedo estar manejando, puedo estar trabajando, y el Espíritu ora con gemidos indecibles, y es una actividad continua porque es algo que está dentro de mí y que no requiere que forzosamente esté yo hablando y hablando cosas que a veces no sé ni qué estoy pidiendo, sino que el Espíritu Santo que está dentro de mí, que Él sabe, Él está orando para lo que es correcto en mi vida. ¿Sí? Entonces puedo estar orando incesantemente, en todo tiempo, porque es la actividad de mi espíritu que ahora tiene vida y que está en comunión con la vida de Dios. Vamos a ponernos en pie.